Bueno, y sin más preámbulos, vamos a pasar a la palabra del Señor. Y quiero que busquen en el libro de Mateo, capítulo 5. Vamos a seguir con las bienaventuranzas. El capítulo 5, vamos a leer del 1 al 4. Amén. Hace un domingo atrás o 2 domingos atrás yo traje una enseñanza de lo que era los bienaventurados, los pobres en espíritu. No sé si se recuerdan. Y hoy vamos a estar hablando bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que cuando todos lo tengan, me dicen amén. Quédense así sentaditos porque los veo muy cómodos. Amén. Vamos a entonces estar leyendo la palabra del Señor. Dice así: el sermón del monte, las bienaventuranzas. También se les dice el manifiesto del reino, o las características del reino, se le llama también a este sermón. Amén. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ese era nuestro Señor Jesús que les enseñaba. Usted sabe, abría la boca solamente para bendecir. No como nosotros, algunos cristianos que abrimos la boca para bendecir, pero también para decir otras cositas. Amén. Jesús solamente abría su boca para bendecir, porque si nos vamos al libro de Isaías capítulo 53, en el mismo versículo 3 dice que Él no abrió su boca, y repetidamente dice, y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque si Él hubiese abierto su boca, Él llamaría una legión de ángeles, hermano. Y no hubiese pasado lo que tenía que pasar, ¿cierto? Él tenía un propósito en esta tierra. ¿Y cuál era el propósito? De morir en aquella cruz. ¿Por qué? Porque Él iba a llevar todos nuestros pecados en su cuerpo, hermano. Nosotros nunca nos sentamos a meditar realmente lo que esto significa. Imagínese el cuerpo de Jesús soportando todas las maldades del ser humano, todos los pecados habidos y por haber, pecados incluso que nosotros ni siquiera conocemos. Todo eso llevó nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, hermano. ¿Cómo se siente usted o cómo se sentía antes de ser cristiano cuando el Señor en el momento oportuno le estaba llamando? Cuando el Señor a mí me estaba llamando, hermano, yo estaba, me recuerdo que en Canadá, y estaba viviendo en pecado. Y yo todavía no era cristiano. Pero déjeme decirle que el Espíritu Santo andaba detrás de mí. Porque yo me sentía tan mal, que lo único que quería era llegar a mi país. Y en ese entonces yo andaba con una persona que era cristiano. Amén. Y él me evangelizó. Y lo primero que hice cuando yo llegué a mi tierra natal fue ir a la iglesia. Y lo primero que hice cuando hicieron el llamado, mire, pasé adelante con lágrimas en mis ojos. ¿Por qué? Porque me sentía pecador. Y eso es lo que hace el Señor. Por eso vamos a leer entonces el versículo 3, porque realmente esta bienaventuranza es para aquellos que entran al reino de los cielos, hermanos, llorando, con tristeza en su corazón, pero con tristeza por causa de nuestro pecado. Amén. Y dice así, la palabra sigue diciendo el Señor, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a detenernos ahí y vamos a orar. Amén. Estas dos bienaventuranzas están bien ligadas, hermano, porque los bienaventurados, pobres de espíritu, y los que lloran tienen que estar así de la mano. Amén.
Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, quiero darte gracias, Señor, por esta palabra que tú has puesto en mi corazón y que es para nosotros, Padre amado. Te bendigo, Señor, te bendigo con todo mi ser, Padre amado, porque me recuerdo el día que yo vine a tus pies, Señor. Tú me llamaste, Señor, con lloro, con quebranto, Señor, demostrándome, Señor, lo pecador que yo era, Padre amado, y lo santo, Señor, al santo que yo vine, Padre amado, tan santo, Señor. Y yo veía y podía ver yo, Señor, todo mi pecado y mi maldad. Gracias te doy, Señor, porque fuiste tú, Señor, el que tocó mi corazón. Y te doy gracias por ese día, por ese momento, Padre amado, y por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Dándote gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Para empezar un poquito a hablar de lo que es bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nosotros sabemos que siempre que hay una bendición, también hay una demanda. Aquí vemos que las bienaventuranzas es la característica, o más bien dicho, el carácter del cristiano. Es como nosotros tenemos que ser. Son 9 puntos. La mayoría de los teólogos o profesores cristianos dicen que son 8, pero yo veo 9, porque realmente la 8 y la 9 se parecen, pero son 9 bienaventuranzas que el Señor le estaba dando a sus discípulos, pero también al pueblo. Amén. Y este tiene que ser el carácter del cristiano. Es totalmente diferente, como les decía yo la vez anterior, como el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, todos sabemos que son 9 dones, ¿cierto? Y eso, cuando tú recibes al Señor, cuando tú le abres tu corazón, viene el Señor y te deposita el Espíritu Santo y viene con los dones de instantáneo. Solamente tú tienes que trabajarlo. Amén. Dice que los dones son amor, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, y todo eso tienes que irlo trabajando tú. A medida que vas caminando, ¿con quién? ¿Con tu amigo? A medida que vas caminando con el Señor o con el Espíritu Santo, Dios te va a moldear de acuerdo a su carácter. Y nos cuesta, hermano, porque si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, yo me puedo ver. Yo sé que usted también se puede ver. Yo me puedo ver al día que me convertí a lo que soy ahora, totalmente diferente, hermano. Era un hombre muy explosivo. Era demasiado gruñón. Todavía lo sigo, pero ya he ido menguando. ¿Por qué? Porque al caminar con el Señor va poniendo de su carácter en nuestras vidas. Y lo mismo es bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto nos tenemos que ganar nosotros. Se los vuelvo a decir, el Espíritu Santo para los dones se los regala, se los pone cuando usted nace. Pero esto nosotros tenemos que ganarlo. ¿Cómo lo vamos a ganar? Nuevamente, caminando con el Señor. No sé si usted se recuerda el día que se convirtió y si puede mirar hacia atrás, ¿cuánto usted ha cambiado? ¿Por qué? Porque hemos caminado con el Señor. A mí me suena esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. Para mí, hermanos, no que lo diga el Señor ni que lo diga un teólogo, comienza usted a llorar desde el día en que se presenta el Señor delante de usted y lo está llamando. Porque yo me recuerdo en los días de mi vida pasada, como yo les vuelvo a decir, mi vida estaba en pecado. Yo estaba viviendo en Canadá, pero yo sabía que estaba algo malo en mi vida. Yo lo sabía, hermano. Había un pesar tan grande en mi corazón y yo sé que era el Espíritu Santo avisándome y cargándome de que yo estaba mal, de que yo estaba en pecado, que tenía que recurrir a Él, pero no sabía. Pero Dios pone a la persona precisa. Dios siempre tiene a su instrumento preciso. Y en eso entonces conocí a un hermano, también chileno, cristiano, y me habló del Señor. Y cuando me habló del Señor, mire, lo único que yo quería era volver a mi país. Y cuando volvimos, porque yo le dije a ese amigo que me habló del Señor, le dije, yo me voy. Y así de la noche a la mañana yo le dije, me voy. Y partí, compré el pasaje y él fue conmigo, también se vino.
y me invitó a la iglesia. Llegamos como un día viernes y me dice, el domingo vamos a la iglesia. Mire, yo estaba desesperado por ir a la iglesia, se lo digo. Y cuando el pastor hace el llamado, usted sabe, era una iglesia cristiana y estaba llena, hermano, y yo estaba bien atrás. Entonces el pastor hace el llamado y me daba vergüenza pasar. ¿Por qué? Porque así somos cuando estamos en el mundo, ¿me entiende? Pero yo quería, hermano, hay algo que me tiraba. Y viene mi amigo, me dice, ¿quieres pasar? Sí, le digo, pero si tú vas conmigo. Y mire, y pasé adelante, recibí al Señor y caí postrado, lloraba, le daba gracias al Señor. Amén. Y lloraba, hermano, y pude entender lo pecador que nosotros somos. Y pude entender en ese momento lo pecador que yo era. Aquí Jesús está hablando de algo bien diferente. Muchas personas, muchos cristianos tienen un mal entendimiento, hermano, de lo que significa en esta bienaventuranza. Por ejemplo, los pobres en espíritu piensan que está hablando de algo material, o sea, que tiene que ser pobre en lo natural. Y muchos sacerdotes, muchos sacerdotes vivían en la pobreza escudriñando esta palabra, pero están tan mal, porque es algo espiritual y la palabra lo dice bien claro, bienaventurados los pobres en espíritu, hermano. Como le dije, estas dos bienaventuranzas están bien ligadas. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Ahora también póngase a pensar qué contradictorio podríamos decir para aquella gente que estaba esperando en aquellos momentos un Salvador, hermano. Estaba esperando un Salvador con capa y espada y que venga y que le diga, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Imagínense, póngase a pensar, estaban viviendo en un tiempo difícil de persecución, donde los mataban, donde les sacaban su dinero. Y él que les diga, bienaventurado tú que estás llorando. Pero aquí Jesús no le está hablando de un lloro natural. Sabemos por la palabra de Dios que Jesús lloró. Y llorar no es malo, hermano. Llorar es algo bueno porque podemos decir que usted no se guarda lo que hay en su corazón y si se lo guardara es malo. Por eso Dios nos creó de esta manera. Cuando lloramos, libramos tensiones, libramos todo lo que nos carga, ¿cierto? Dios nos hizo de una manera especial, ¿ok? Entonces tenemos tres llantos. El natural, el llanto pecaminoso y el llanto que Dios habla aquí en la palabra, que bienaventurados son los que lloran porque ellos recibirán consolación. Mire, el llanto natural, todos cuando se nos muere un ser querido, ¿qué hacemos? Lloramos. Y no es malo, como les vuelvo a decir, hasta Jesús lloró cuando vio, ustedes saben, la muerte de Lázaro, ¿cierto? Jesús lloró en 13 oportunidades. Pero también tenemos, cuando nosotros vemos alguna película buena, buenísima y tiene un final triste, ¿qué hacemos? A mí mi esposa me mira y yo estoy llorando así, para que no me esté mirando. Ya está llorando, me dice. Lloramos porque hay emociones, hermano. Ese es un llanto natural. Y vuelvo a decir, no es malo. Amén. También está el llanto que es pecaminoso, que viene como resultado de nuestro pecado y de nuestra rebeldía contra Dios. ¿Lo escuchó? El llanto pecaminoso que viene en contra de Dios por nuestra rebeldía. Amén. Y tenemos muchos casos en la palabra de Dios. Tenemos el caso de Amnón, el hijo de David. ¿Se recuerdan ustedes en la historia que este hombre deseaba tanto a su hermana que incluso, dice la palabra de Dios, se enfermó y lloraba por aquella mujer? Ese es un deseo de pasión, de sexo. Es malo, hermano, es un lloro pecaminoso. También está el lloro de Caín. Cuando Caín, Dios lo maldice, le dice a aquel que le pone una señal en la frente y le prohíbe que lo maten. Y Caín sabe lo que decía, grande es mi culpa. No, decía, ay, Señor, grande es mi castigo. Y gritaba, grande es mi castigo, hermano. Se quejaba porque Dios lo había castigado. Pero ¿por qué no gritaba, grande es mi pecado? Se quejaba
porque Dios lo había castigado y todos sabemos lo que este hombre había hecho, ¿cierto? Ese es el llanto pecaminoso y también tenemos el llanto de Acán. Todos conocemos a Acán o Acab, el rey Acab, que sabemos que fue el rey más malo que tuvo Israel. También es una historia conocida. ¿Se recuerdan cuando este hombre quiso comprarle la hacienda a... Ayúdenme, se me fue el nombre. La hacienda a este otro hombre y él no quiso vendérsela. ¿Sabes lo que dice la palabra? Que este hombre también lloraba. Lloraba, ¿por qué? Porque había una codicia en su corazón de tener lo que no le pertenecía. ¿Es un llanto pecaminoso o no? Entonces tenemos estos tres tipos de llantos. Amén. Lo que Jesús no quiso decir es eso. Lo que Jesús quiso decir es lo que ahora vamos a estudiar un poco. Jesús, en aquellos entonces, dice la palabra de Dios, que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tenía mucha multitud y entre ellos, no dice la palabra de Dios, pero que es de suponerse que estaban los fariseos, los saduceos y todos aquellos que querían encontrarle algún defecto a Jesucristo. ¿Para qué? Para matarlo. ¿Por qué? Porque Jesús venía con ideas contrarias a las que tiene el ser humano. Los fariseos tenían una idea muy buena de ellos mismos. Dígame si nosotros no somos así mismos, que nosotros pensamos muy bien de nosotros mismos, que somos buenos, que somos aquí, que somos acá, ¿no es cierto? Los fariseos tenían esa idea, hermano. Tenían una idea tan diferente a la de Jesús. Ellos pensaban que eran justos. Ellos pensaban que tenían la salvación porque eran hijos de Abraham. Ellos se creían aquí y se creían acá. Pero Jesús con este discurso viene y les baja los moñitos de la cabeza para decirle que todo lo que ellos pensaban no era así. Y que nadie iba a entrar al reino de los cielos si no era pobre en espíritu. Y sabemos que los fariseos, los saduceos y todas aquellas sectas, ninguno era pobre de espíritu. Al contrario, eran arrogantes, hermanos. Y para entrar al reino de los cielos tenemos que entrar llorando, pero también ser pobre en espíritu. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a aquella gente, hermano. Y Jesús, déjeme decirle que en ese momento tal vez esta gente decía, pero ¿cómo puede venir con estos mensajes? Pero sí lo entendían. Porque acuérdense que la palabra de Dios dicen que eran doctores en ¿qué? En la ley. Estos hombres entendían. Jesús cuando habla, hermano, nosotros entendemos. Jesús no habla para que nosotros no entendamos. Jesús es de fácil entender. Jesús no es como nosotros los que muchas veces llevamos un mensaje y queremos usar una palabra de día domingo que el miembro de la iglesia no la entiende. Jesús hablaba con palabras simples, con palabras que ellos sabían entender. Jesús era el predicador de los predicadores, hermano. Yo me imagino cuando Jesús hablaba y tenían la atención, todo el mundo tenía la atención en Jesús porque Jesús hablaba con gracia, Jesús hablaba con sabiduría. Recuérdense que cuando lo mandan a buscar, a matar los fariseos y mandan al alguacil y lo tenían que traer preso y no pudieron. Cuando llega el alguacil y le pregunta a los fariseos, no, le dice, no pudimos tomarlo preso porque este hombre habla tan diferente. Quedaron anonadados, hermanos, que ni siquiera pudieron llevárselo. Y así es como habla Jesús, hermano. Jesús es bello, Jesús es hermoso. Y le estaba diciendo algo tan diferente. No es porque se murió tu mamá, no es porque viste una buena película y estás llorando, sino este pecado es por mi pecado, sino esta bienaventuranza. Felices, mire, y está diciendo felices, bienaventurados. Todos sabemos lo que significa, ¿cierto? Felices, hermano. Dígame si usted es feliz cuando llora por su pecado. Es así como nosotros llegamos al Evangelio. Es así como yo llegué al Evangelio, hermano. Triste, triste por mi pecado. Triste por la vida que yo estaba llevando, hermano. Pero Dios, que es tan bueno y misericordioso, hermano, me abrió los ojos y pude entender.
Ahora, la tristeza aquí no es llorar por emociones humanas, es llorar por el pecado. Los que lloran son los mismos que han reconocido su bancarrota espiritual, se lamentan por su condición y lloran por su pecado. ¿Se da cuenta? Aquel que está llorando ha reconocido su bancarrota espiritual, o sea, hablando de los pobres en espíritu. O sea, por eso estas dos bienaventuranzas van bien ligadas. Y tenemos el ejemplo mayor en cuanto al lloro, hermano, del que llora por su pecado. Jesús no tuvo ningún pecado, pero déjeme decirle que nosotros tenemos que imitarlo. La palabra de Dios habla en Isaías 53, que él era varón de dolor. ¿Experimentado en qué? En quebranto. Jesús no pecó nunca, hermano. Jamás pecó, pero era experimentado en quebranto, en dolor, en sufrimiento. Es lo que nosotros tenemos que hacer, imitar a Jesús, hermano, por nuestro pecado que está siempre ahí latente, como dijo miserable de mí, Pablo. ¿Sabe que esa era una forma de llorar de Pablo? Una forma, mire, y se lo voy a leer para que podamos entender lo que Pablo quiere decir en el libro de Romanos, hermanos, que nosotros tenemos que cuando leer, imaginarnos como Romanos capítulo 7, del versículo, vamos a leer, del 16 vamos a leer, amén, busquen Romanos 16. Cuando lo tengan me dicen amén y empezamos a leer. 7:16. Este es Pablo hablando del pecado que mora en su cuerpo. Amén. El pecado que mora en mí, dice así. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí yo lo veo como un llanto, hermano, que él no podía alejarse de su pecado, de su condición, hermano, porque mientras estemos en esta tierra vamos a seguir pecando, pero en menos, usted sabe, en menos vamos a pecar por omisión y por comisión. Omisión, que a veces se nos olvidan las cosas, ¿cierto? Y siempre vamos a estar pecando. Pero Pablo sabía esto y decía, miserable de mí, ¿quién me puede apartar? En una manera de llorar, hermano. Él lloraba por su pecado. Él lloraba por las consecuencias. Decía, el bien que quiero hacer, eso no hago. Más el mal que está en mí, eso hago. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que llorar por consecuencia de nuestro pecado, pero también por las consecuencias del pecado que hay en el mundo. ¿Cuántos de nosotros, hermano, está feliz? Dígame usted si está feliz con todas las leyes que están sacando los homosexuales y todo aquello que va en contra de los principios de Dios. Dígame si usted está contento y aplaude cuando sacan esas leyes. ¿Cierto que nos duele? Nos tiene que doler, hermanos, nos tiene que doler. ¿Por qué? Porque ya somos bienaventurados, hermanos, somos aquellos que caminan, hermano, en esta vida, no con un reír constante, sino con una tristeza. Con una tristeza. Mire lo que dice el capítulo 2 de Corintios, capítulo 7, dice, vamos a leerlo para que no robarle nada. 7, capítulo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios, cuando lo tengan me dicen amén, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación,
de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Se da cuenta? La tristeza que nosotros sentimos, ¿qué produjo en nosotros? Arrepentimiento. ¿Y eso qué trae? El arrepentimiento trae salvación, hermano, porque eso es lo que trae el arrepentimiento, salvación. Cuando usted se arrepiente, significa que usted va en un caminar y se devuelve en lo contrario. Eso es la salvación. Y de eso está hablando el Señor Jesús, hermano, de que nosotros debemos sufrir en este mundo, tal como sufrió el Señor Jesús, porque la palabra, se lo vuelvo a decir, dice que Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Mire, experimentado en quebranto, en sufrimiento, en dolor. Dígame, mire, yo analizaba, dígame usted si la Biblia habla de que Jesús alguna vez se rió. Se tiene que haber reído, yo creo. Pero la palabra aquí me dice que Él era experimentado en quebranto y varón de dolores. La Biblia habla de que Jesús sufrió, de que Jesús lloró, de que Jesús fue perseguido, pero jamás dice que se rió. Y al contrario, Él habla en Lucas capítulo 6, dice: los que ríen ahora, después lo lamentarán. ¿Por qué? Porque están viviendo una vida fácil y a todos le llaman bueno. Pero nosotros, los que somos bienaventurados, los que lloran, hermanos, tenemos que llorar. ¿Sabe cómo quién? No sé si usted se acuerda de Lot en el capítulo de Pedro, segunda de Pedro. Mire lo que dice de Lot. Acuérdese que Lot vivió en Sodoma, una ciudad totalmente pervertida, una ciudad totalmente pecadora, y es como tenemos que estar nosotros como Lot, a las puertas, hermano. Dice, segunda de Pedro 2, 7, 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Cómo vivía este justo? Afligiendo su alma, escuchando y viendo todos los hechos inicuos que se estaban haciendo en aquella ciudad, hermano. Nosotros ahora estamos como Lot, hermano, sufrimos cuando sacan aquellas leyes, nos afligimos cuando sacan aquellas leyes, hermano. ¿Por qué? Porque ese es el llorar que el Jesús estaba hablando. No es llorar, hermano, como muchos lo pueden interpretar. Yo lloro porque se murió mi mamá, lloro porque se murió mi papá. No, es un llorar espiritual. Es un llorar espiritual. Y déjame decirte que eso, la palabra de Dios nos llama felices, bienaventurados. Y tú sabes que la palabra bienaventurado significa 3 veces dichoso. Otros han dicho que hasta 1000 veces dichosos, hermano. Y no solo eso, sino que también que es una promesa, una demanda, pero también tiene una promesa. ¿Qué dice después de hablar de bienaventurados, los que lloran? Porque ellos ¿qué? Ellos ¿qué? Recibirán consolación. ¿Y usted sabe cuál es la consolación? La vamos a tener aquí porque nos está hablando del cielo, la consolación, pero también yo estudiaba y vamos a ser consolados en el cielo. Y le voy a decir cómo, a través de la palabra de Dios. Somos consolados aquí, ¿sabe? Cuando usted confiesa su pecado. Dice que tenemos un consolador. ¿Y sabe usted quién es el consolador? Jesús. Jesús es el que nos consuela. Cuando usted confiesa su pecado, ¿qué pasa? Dios lo perdona, ¿o no? El Señor lo perdona. Hay un consuelo, hermano, porque su alma queda libre. Pero también la palabra de Dios dice que cuando lleguemos a los cielos, mire lo que dice el libro de Apocalipsis: enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. También vamos a ser consolados en el cielo, hermano. Ya estamos siendo consolados aquí por causa de nuestro pecado. Dios sabe que nosotros tenemos una lucha. Dios sabe que caminamos con tristeza en esta tierra cuando vemos el pecado del hombre y nos quiere cambiar, pero también por nuestro pecado. Dígame a usted si a usted no le duele cuando peca en contra de Dios, ¿cierto? Cuando he pecado en contra de Dios,
o en contra de un hermano, mire, yo lo primero que tengo que hacer es pedirle perdón a aquel hermano, porque no puedo seguir caminando, ni siquiera me puedo parar en este púlpito. Pero cuando peco contra Dios es lo mismo, hermano. Tengo que postrarme y pedirle perdón, y siento el perdón del Señor y puedo levantarme con una ligereza, con liviandad, como una pluma, hermano. Ese es el perdón que nos da nuestro Señor. Él es el consolador por excelencia, hermano. Y nos va a consolar aquí en la tierra, pero también nos va a consolar en el cielo. Dice que va a enjugar todas nuestras lágrimas, donde ya no va a haber, dice Apocalipsis, más muerte ni dolor, hermano. Ese es nuestro Señor al cual le servimos. Por eso nosotros tenemos que entender bien estas bienaventuranzas, que aquí no está hablando de lo natural. Aquí está hablando de algo espiritual, hermanos. Dice la palabra de Dios que Jesús lloró 3 veces, hermano. 3 veces. Y todos sabemos cuáles fueron esas 3 veces. La primera vez que lloró Jesús fue cuando vio a Jerusalén. Dice que lloraba, hermano. ¿Usted sabe por qué lloraba? Porque sabía que la iban a destruir. Sabía todo lo que venía por no haber conocido los tiempos de su visitación, hermano. Por el pecado de Israel lloraba Jesús. Es como nosotros tenemos que llorar por la iglesia. Como Pablo, hermano. Pablo tenía una carga tan grande por la iglesia. Pablo lloraba por la iglesia. Y sobre todo a los sufrimientos que él declara en el libro de Gálatas, hermano, para él eso no era nada, sino la carga que él tenía era la carga por las iglesias, hermano. ¿Cómo están las iglesias ahora? Nosotros debemos gemir y llorar por las iglesias. Hermano, es triste ver una prédica en el YouTube, hermano, que no deja ninguna enseñanza. Esa palabra no se te mete en el corazón, sino que es una palabra carnal, una palabra que no te edifica. Es triste, hermano. Jesús lloraba. Por eso se le llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermano, Jesús no vino a reírse aquí a la tierra. Nosotros ahora tenemos que caminar con esa tristeza en nuestro corazón. Como dice el libro de Corintios, que hay una tristeza que es para arrepentimiento. Y el arrepentimiento trae salvación. Esa fue la primera vez que Jesús lloró. La segunda vez fue cuando vio la muerte de Lázaro, hermanos. Y la tercera vez fue en el Getsemaní, que lloraba Jesús. La palabra de Dios en el libro de Mateo, Marcos, Lucas no dice que llora, pero si usted va al libro de Hebreos, ahí dice que derramaba sus lágrimas, hermano. Y todo por causa del pecado del hombre. Es como nosotros tenemos que llorar, hermano. Bienaventurados, dice la palabra de Dios, aquellos que lloran, porque seremos consolados. Acuérdese usted el día en que se convirtió, que el Señor entró en su corazón. No sé si usted derramó lágrimas y le daba gracias al Señor y se sentía liviano como una pluma, y todos los pecados en ese momento el Señor los limpió. Porque el Señor no trabaja por parte. Amén, como por ahí dicen. El Señor viene a usted y lo limpia de una. Y entonces nos sentimos como una pluma, pero lloramos de agradecimiento, hermano. Y cuando podemos entender esto, después lloramos por el pecado nuestro y por el pecado de los demás. Así que mire cómo dice el Salmo 126, hablando de los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Amén. Está hablando de aquí de los bienaventurados, hermano, porque nosotros somos los que sembramos con lágrimas. ¿Cuántas lágrimas no hemos derramado orando por nuestra familia, orando por esto, orando por lo otro, hermano? Esas son lágrimas, hermano, de los bienaventurados. Pero un día de estos, hermanos, no muy lejano,
Nuestras lágrimas van a ser enjugadas por nuestro Salvador. Vamos a ser consolados en los cielos también. Amén. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Por eso, esta bienaventuranza, hermano, nos está hablando del carácter del cristiano. Y cómo nosotros podemos llegar a ser bienaventurados, porque lloramos, hermano, es para el mundo es algo incomprensible, pero para nosotros es comprensible. Y cómo nosotros podemos ir creciendo en toda esta gracia, hermano, solamente caminando con Jesús. Caminando con Jesús es caminando con la palabra de Dios, en los ayunos, en la oración, hermano. Ahí nosotros nos damos cuenta cómo nosotros hemos crecido en la gracia, hermano. De cómo mírese usted ahora mismo, cómo comenzó al punto de hoy, hermano. Los años que usted ha caminado en el Señor, cómo la gracia del Señor nos ha ido perfeccionando, hermano. Nos ha ido perfeccionando y vamos creciendo en cuanto a la estatura, como dice, del varón perfecto. Porque Dios nos quiere así, hermano, con todas estas características. Tal vez no lleguemos a tenerlas todas, pero mire lo que le voy a decir. La iglesia, ¿qué es lo que es? Un cuerpo. Tal vez yo no la tenga toda, pero ahí está mi hermana que tiene la otra, ahí está mi hermano que tiene la otra, y ahí está mi otro hermano que tiene la otra, y las tenemos todas, hermano. Pero sí tenemos que ir caminando en perfección, hermano. Y cuando escuchemos noticias de todo esto, hermano, yo sé que a nosotros nos duele y no dejar de orar por lo que nosotros estamos viendo. No dejar de orar, hermano, porque nuestras oraciones son escuchadas. ¿Quién de ustedes se agrada cuando ve todo eso en cuanto al homosexualismo, en cuanto al lesbianismo, en cuanto a todas las leyes que van en contra de Dios? ¿Quién se goza? Ninguno de nosotros, hermano. Al contrario, lloramos, nos afligimos, hermano. Tenemos que caminar como Jesús en esta tierra. Jesús no caminó aquí y no vino a caminar aquí a reírse, hermano. Es como tenemos que caminar. La risa no es mala, porque ahí mismo el Salmo 126 lo dice, pero hay una risa diferente del mundo. El mundo, las bienaventuranzas para ellos es tener éxito en lo material, pero para nosotros es todo diferente, hermano. Nuestro éxito depende de Jesús, del Espíritu Santo, hermano. Amén. Así que, bienaventurados los que lloran, porque ellos encontrarán la consolación, hermano. Ya sabemos lo que es la consolación de parte de Dios y tenemos al Consolador de parte nuestra. Amén. Así que póngase de pie, hermano, y vamos a orar. Sabemos que nosotros estamos afligidos por esta sociedad que ya totalmente está en pecado, envuelta en el pecado, y nosotros somos aquellos que están como aquel hombre, hermano, en la puerta, como el justo Lot, amén, que yo me imagino que estaba en la puerta predicando el evangelio, advirtiéndole al pueblo, amén, del pecado que estaban cometiendo en contra de Dios, pero nunca fue escuchado, amén. Y dice que él, la palabra de Dios, que afligía su alma. Es como nosotros tenemos que afligir nuestra alma por esta sociedad. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Amén. Padre amado, te doy gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, y queremos bendecirte, Señor, por esta palabra, Padre amado, porque realmente, Señor, somos bienaventurados, Señor, porque hemos sido consolados por ti, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendigo a tu pueblo que te pertenece, Señor, y oro por ese templo, Padre amado. Oro por ese templo, Señor, por esos planos, Señor, que lleguen a ser reales, Padre amado. Señor, gracias, Señor. Y una vez más bendigo a tu pueblo que te pertenece, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.